Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de nuestra materia Administración Operativa y de la Producción. En esta ocasión estamos por terminar algunos temas de la distribución y localización de la planta, los cuales hemos tocado en anteriores sesiones y que nos dan un panorama general acerca de lo que nosotros estamos trabajando en términos de conocer y analizar lo que es este departamento tan importante para un sector de las empresas productivas. Recuerde usted que la localización y distribución de la planta son procesos por los cuales nosotros determinamos el espacio físico en términos de su eficiencia y de su productividad, con el fin de que el espacio físico que tenemos, sea grande, sea pequeño, sea lo más eficiente posible. Cuando hablamos de la distribución y localización de la planta, hemos comentado cuáles son sus objetivos, cuál es su importancia y qué factores deberíamos de considerar para poder lograr que la distribución y la localización y el espacio físico que tenemos sea lo más eficiente posible en relación a lo que nosotros producimos. Por lo tanto, habíamos platicado en la última sesión acerca de los pronósticos y cómo es que los pronósticos nos permiten el diseño y elaboración de la planta en términos de su productividad. Por lo tanto, sí es importante considerar que, bueno, la distribución de la planta es el proceso por el cual nosotros hacemos que el proceso productivo se lleve a cabo sin ninguna complejidad o una complejidad grande. Por lo tanto, el uso de los pronósticos nos permitía establecer varios factores. Uno de los factores a considerar y que quiero plantear es el terreno. El terreno es uno de los factores más importantes que nosotros tenemos, debido a que al tipo de suelo, por ejemplo, que tenemos en el Distrito Federal, que no es un suelo muy resistente, que no es un suelo que sea de características para soportar grandes pesos, debido pues a la construcción de la Ciudad de México, ¿no? Entonces esto implica que sí haya un estudio y un análisis de lo que nosotros podemos implementar o desarrollar como una planta productiva. La ubicación del terreno, la disposición del terreno nos plantea dos factores fundamentales. El primero es la distribución del espacio, donde nosotros en el espacio que tenemos disponible tenemos que realizar todos los procesos productivos. Y segundo, cómo es que mi planta productiva impacta directamente a, número uno, los vecinos, número dos, al entorno y número tres, a la ecología. Cuando hablamos de estos factores, forzosamente tenemos que referirnos a que hay una reglamentación muy estricta por parte de las autoridades para el uso del suelo y las características que nuestra empresa puede tener. Aquí tendremos que checar las normas ISO 14000 en términos de estructura de terrenos, o en su defecto, si queremos hacerlo solamente de manera local, tendremos que hablar con la Semarnap, que nos dice qué requisitos debemos nosotros de considerar para poder hacer la ubicación de la planta. Estos factores son bien importantes porque al mismo tiempo nos plantean un vínculo con el exterior y nos dan una idea muy clara de lo que nosotros hacemos por parte de la gente que está fuera de la empresa, y eso plantea las relaciones públicas. Imagínense usted que nosotros trabajamos con solventes y el aroma que sueltan nuestros solventes es muy fuerte. Los vecinos se van a quejar de nosotros y eso fundamentalmente no lo queremos, ¿no? Entonces aquí tendríamos que establecer estos factores que sí son importantes a considerar. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos hacer un buen uso del terreno y sobre todo que tengamos relaciones públicas totalmente sanas con la gente que nos rodee. Eso por un lado. Y por el otro lado, la parte donde tal vez la zona donde estamos está muy congestionada de personas, o es de difícil acceso por lo mismo. Esto implicaría forzosamente que la llegada de las mercancías siempre fuera en camiones más pequeños o en camionetas, lo que retrasaría, si nosotros producimos en grandes cantidades, estos procesos productivos. Y en la tercera, la parte de la ecología. Nosotros no podemos al día de hoy descuidar la parte ecológica.
es parte también, reitero, de nuestras relaciones públicas. Debemos de cuidarlas, debemos de considerarlas y debemos de llevarlas a cabo. ¿Para qué? Para tener, bueno, en primer lugar, cumplir con la ecología y en segundo lugar, cumplir con la gente que nos rodea. Por lo tanto, estos factores, ese factor del terreno, sí son elementos que nos permiten determinar un espacio disponible, válido o no válido en relación a lo que nosotros producimos. En cuanto a los factores cuantitativos, nosotros tenemos las estadísticas en cuanto a su poder adquisitivo, el número de consumidores potenciales, la cantidad posible de trabajadores por vacante disponibles, el número de empresas con productos homogéneos a la muestra. ¿Qué quiere decir esto? El pronóstico basa sus elementos en dos variables. Recuérdelo usted. El primero son pronósticos cualitativos, donde hablamos de las personas, hablamos de la ecología, hablamos del entorno, hablamos de la seguridad, hablamos de la distribución. ¿Qué tan adecuado sería tener una planta en tal o cual zona de la Ciudad de México o del exterior? Y aquí vamos haciendo un pronóstico de espacio, de localización, de disponibilidad, que nos harían ser mucho más eficientes. Y después vamos a pasar a los factores cuantitativos, que nos van a mostrar un enfoque totalmente diferente de lo que es la distribución de la planta. En cuanto a la distribución de la planta, nosotros debemos establecer elementos estadísticos que nos determinen ciertas variables que sean fáciles de rastrear, como por ejemplo el poder adquisitivo de las personas. Cuánto una persona puede gastar, puede comprar o puede invertir en el producto que nosotros le estamos vendiendo. Esto es muy importante porque nos permite asignarle un precio. El precio nos hace ir hacia atrás y determinar el tipo de materiales, el tipo de tamaño, el tipo de componentes, o ir jugando un poquito con lo que son los materiales. Yo le pregunto a usted en este sentido, ¿sus productos que adquiere son de altísima calidad, son de mediana calidad o son de baja calidad? Y usted podrá tener la respuesta en su casa. Lo que sí le digo es que, por ejemplo, en el caso de los productos de alta calidad, usted compra por la marca o por el diseño, pero nunca se detiene un momento a pensar si realmente todo el producto es de amplísima calidad. Esto implica que los empresarios podamos jugar con diferentes entornos de la calidad. Ejemplo, mi camisa tiene sus botones, y estos botones, bueno, no se desmanchan, son de alta calidad, pero donde nosotros jugamos es en el hilo, específicamente de los botones. Esto hace que disminuyan sensiblemente el costo de la camisa. Y así nos vamos. Tal vez la tela es muy buena, pero el hilo es de mediana calidad y el hilo de mis botones es de baja calidad. ¿Por qué? Porque si se cae un botón, yo haría alguna situación problemática por la calidad del producto. No, evidentemente no. Pero ¿qué pasa si la tela se desgasta muy rápidamente? Ahí sí haría problema. Entonces, fíjese cómo el administrador, el empresario, trata de jugar un poquito con esa calidad. Imagínese usted la camioneta que usted tiene, el automóvil que usted tiene, de altísima calidad, 4 bolsas de aire, 6 bolsas de aire y 3 bolsas de aire, ¿no? Totalmente segura la carrocería, totalmente seguro el sistema de frenado, donde se le invierte mucho, por cierto, pero donde usted nunca se ha puesto a pensar de la calidad es acerca de la espuma que contienen los asientos. No es relevante. Y como no es relevante, el empresario dice, ahí metemos una calidad inferior, puesto que no se va a notar. Eso es en cuanto al poder adquisitivo, donde el empresario juega un poquito para ofrecer una calidad más baja o una calidad que pueda variar. En el segundo punto, el número de consumidores potenciales. Esto permite determinar la cantidad de producto que yo voy a elaborar. Si hay una gran cantidad de consumidores potenciales, entonces yo trato de producir, yo trato de establecer una planta mucho más
mucho más amplia, mucho más grande y con esta capacidad de poder contener a muchas más personas para poder trabajar. Eso desencadena los siguientes puntos, que es la cantidad de posibles trabajadores por vacante disponible. Si es un trabajo pesado, las vacantes van a estar rolando, ¿qué? Mucho. Si es un trabajo ligero, si es un trabajo cómodo, las vacantes van a estar ahí muy quietas. Si se requiere trabajar mucho, puede que los trabajadores cambien continuamente. Si el trabajo es rutinario, el trabajador se va a quedar ahí. Y esto nos determina el siguiente factor, el número de empresas que se dedican a elementos similares al mío. ¿Cómo es que producen, cuánto producen y si realmente son una competencia, si realmente son un riesgo o no lo son? Algunos otros factores de carácter cuantitativo son los indicadores económicos, como son la inflación, que por ejemplo en nuestro país siempre se trata de controlar, pero no siempre se logra. El crecimiento económico, que por ejemplo nosotros no hemos tenido en algunos años, debido a las situaciones económicas mundiales, pero que sí están ahí. La cantidad de Producto Interno Bruto que nosotros determinamos y las zonas geográficas en las cuales nosotros nos ubicamos. Esto de las zonas geográficas se refiere a la concentración que nosotros tenemos de las personas y a mayor concentración nosotros tendremos mayores consumidores potenciales. Esto implica que el análisis cuantitativo sí sea muy estricto en cuanto a qué, en cuanto a los factores que nosotros vamos a controlar. Por lo tanto, sí sería importante y sería interesante que pudiéramos trabajar estos enfoques. Ya para rematar y para que no se le olvide, los factores cualitativos, estaríamos hablando de factores que nosotros consideramos para la distribución de la planta, como las costumbres, la cultura, los valores y las características del propio trabajador. ¿A qué me refiero con esto? Usted dirá, ¿qué tiene que ver la cultura y los valores con una distribución de espacio físico del departamento de producción? Sí, sí lo tiene. ¿Y sabe por qué? Porque esto determina cómo trabajan las personas. Yo le invito a que vaya a cualquier taller mecánico, a cualquier circunstancia, a cualquier, taller mecánico, a cualquier tortillería, vaya con el señor ferretero, con el señor de la herrería, y todos van a tener imágenes religiosas. Estas imágenes religiosas tienen que ver con las costumbres y la cultura que las personas tienen en el momento de realizar su trabajo. Si usted no lo considera, difícilmente una persona va a poder trabajar a gusto en el lugar donde se ubique. Esto implica que nosotros consideremos cómo es que la cultura y los valores afectan directamente el proceso productivo. Hay empresas en México que no celebran un aspecto religioso del 12 de diciembre. Este aspecto religioso para muchos de los ciudadanos resulta ser fundamental, porque en eso está basado mucho de su cultura y mucho de sus tradiciones. Si usted no lo considera, usted va a tener a trabajadores que no estén muy a gusto con usted o que por lo menos hagan comentarios que no tendrían que hacer si se les considerara ese día, ese mediodía, como un elemento importante. Por lo tanto, esto de los factores culturales y de valores siempre va a impactar directamente a cómo es que se llevan dentro de la planta las personas. También tendríamos que analizar cómo es que las personas analizan su entorno de trabajo en los periodos de corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo se ven esas personas en 2 años, en 3 años o en 5 años trabajando? Muchos dirán, yo aquí no me voy a quedar, yo aquí estoy de paso, y esas personas utilizan el corto plazo. Habrá personas que digan, yo voy a ver cómo se desarrolla el trabajo y posiblemente 3, 4 años, mediano plazo. Pero habrá quien diga, yo quiero quedarme aquí porque satisface mis necesidades y quiero ir a otros puestos. Aquí estaríamos hablando de largo plazo. Y por lo tanto, deberíamos tomarlos en cuenta
porque estas personas van a afectar de una forma u otra los procesos productivos que nosotros tengamos. Por otra parte, también tenemos lo que son las variables sociales en cuanto a las costumbres y valores que tienen las personas en el momento de realizar su trabajo. Y aquí tendríamos que establecer los elementos externos, las personas que nos dan los insumos, que nos dan las materias primas o los componentes para poder realizar nuestra actividad. Esto implica que también los debemos de considerar en los procesos productivos. Por lo tanto, sí es necesario decir que dentro de estas variables tengamos que producir procesos por los cuales nosotros entendemos la mecánica sobre la cual los trabajadores desarrollan su actividad. Aquí tenemos que hacer una pequeña mención y decir que el grueso de trabajadores operativos siempre serán obreros calificados, y que eso los plantea en un nivel educacional en un rango inferior al personal administrativo. Por lo tanto, se tendrían que utilizar canales de comunicación adecuados y se tendrían que utilizar estructuras de mando que se ajusten ¿a qué? A su nivel educativo. No estamos juzgando si son buenos, si son malos, si su nivel educativo está bien o está mal. No, para nosotros son trabajadores que tienen un valor y que se les debe de satisfacer sus necesidades de ingresos, y por lo tanto nosotros debemos trabajar en esos procesos productivos con la necesidad de que ellos obedezcan las órdenes que nosotros planteamos y que por lo tanto realicen sus actividades de acuerdo a cómo nosotros queremos, sin descuidar la parte de los valores, la cultura y las costumbres. Para ello, nosotros debemos analizar los factores internos. Los factores internos es la capacidad de producción en un número de unidades con la finalidad de establecer un crecimiento futuro. Aquí los factores internos, yo considero a las personas. Estas personas son importantes en el desarrollo del trabajo, pero cuando yo las considero, determino la capacidad de producción en número de unidades, con la finalidad de establecer un crecimiento futuro. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo 5 trabajadores y producen 5 unidades durante el día. Eso no nos dice mucho, puede ser poco, puede ser mucho, pero lo que sí nos dice es que posiblemente no estemos buscando una producción alta. Puede decir que nuestra producción es baja, pero que así nosotros nos sentimos a gusto o que cumplimos con el mercado externo. Cuando una empresa tiene 50 trabajadores y produce 10,000 unidades en un rango, estamos hablando de que tenemos un producto que se vende demasiado, sea muy pequeñito, sea muy grande, ¿no? Porque imagínense, un palillo es una unidad. ¿Cuántos palillos caben en una bolsita? No tengo ni idea, pero cuando producimos 10,000, bueno, pues a lo mejor puede ser que no sea mucho trabajo, pero estamos trabajando y por lo tanto debemos considerar estos factores. Entonces, los factores internos para las personas y los procesos suelen unirse con la finalidad de ¿qué? De hacer a la empresa más productiva en años venideros. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un departamento de producción fuerte, este tendrá la capacidad de adaptarse a su entorno, y si nosotros queremos producir más o desarrollar nuevos productos, estos departamentos dirán, sí, adelante, porque tenemos la capacidad para hacerlo, porque tenemos el cómo hacerlo y porque la empresa nos apoya cuando nosotros no sabemos cómo hacer las cosas. Por lo tanto, en estos puntos sí debemos de considerar estos factores. ¿Cuánto personal tengo y cuántas unidades yo produzco en relación a las materias primas que yo tengo? Se lo planteo en el pizarrón para que usted analice este pequeña grafiquita que tenemos. Yo tengo el producto, yo tengo a los empleados, yo tengo a los empleados,
y yo tengo unidades y tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo tengo esta característica, estamos hablando de factores internos que debemos considerar para el desarrollo y distribución de la planta. Aquí debe haber una relación entre el personal, entre el número de personas que yo tengo y las unidades y tiempo que yo desarrollo para producir. ¿Para producir un qué? Un producto. Si yo tengo pocas personas y desarrollo muchas unidades en poco tiempo, en términos generales, yo soy altamente productivo. Si yo tengo mucho personal y pocas unidades y mucho tiempo para realizar pocos productos, posiblemente yo sea menos productivo. Pero esto solamente son especulaciones. Esto debido a que, bueno, no tenemos un producto específico para poder señalar si se es más o menos productivo. Por lo tanto, son solamente variables que nosotros tenemos y que estas variables nos impactan en términos generales. Yo le pongo un ejemplo, le decía hace un momento, los palillos. Yo puedo producir 10,000 unidades, 20,000 unidades de palillos con 5 o 6 personas, pero no necesariamente soy altamente productivo y no necesariamente voy a tener muchas ganancias. ¿Estamos de acuerdo? Pero por el contrario, yo soy la empresa Ferrari y prácticamente hago mis automóviles a mano. Yo desarrollo 5 o 6 automóviles durante 1 o 2 meses con a lo mejor 150 o 200 personas, pero ahí soy ¿qué? Altamente productivo. ¿Por qué? Por el tipo de producto que yo estoy manejando. Entonces, cuando nosotros planteamos esta idea, lo que nosotros tratamos de decir es que puede haber una relación directa entre los empleados y el tiempo estimado que nosotros tenemos, pero esto no necesariamente quiere decir que nuestro producto sea el más adecuado o el más vendido o el más exitoso, simplemente nos da una ¿qué? Una referencia. Nosotros dentro de los factores internos, también como elementos complementarios, deberemos tomar en cuenta las zonas de evacuación, los puntos de reunión, los casos de contingencia y los accidentes que se susciten en el área productiva. En cuanto a la distribución del mobiliario, se debe tener suficiente espacio para el tránsito del personal, considerando como propietario a una distribución lógica de acuerdo a las actividades que ahí se llevan a cabo. Yo soy propietario en términos productivos o del lenguaje administrativo de este espacio, por lo tanto yo soy el responsable de que no haya situaciones que no me permitan el tránsito libre en caso de que yo quiera hacer una consulta. Lo mismo pasa con la maquinaria. Yo soy el responsable de la maquinaria y por lo tanto yo debo dejar libre un espacio para que la gente pueda transitar. Cuando yo tomo en cuenta estos factores, estoy realizando un elemento eficiente para la distribución, localización y acomodo de la planta. Para poder lograr esto tenemos diferentes módulos en los cuales nosotros poder distribuir la planta en forma más eficiente. Y aquí yo planteo lo mismo que en otras sesiones, que es nosotros tenemos elementos teóricos que podemos tomar en cuenta, pero que no necesariamente se tomen al 100% de la teoría, puesto que solamente son un marco de referencia los cuales tenemos para poder realizar la distribución. En cuanto a los modelos, tenemos varios que nos permiten establecer una forma de trabajar. De los principales tenemos a los siguientes. Distribución por posición fija. Se trata de una distribución en la que el material o el componente
permanece en un lugar fijo. Todas las herramientas y maquinarias, hombres y piezas concurren en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos el espacio físico de los materiales y nosotros tomamos ese material para producirlo. Aquí tenemos un espacio realmente grande y no tenemos mucha prisa en desarrollar el producto. Lo que tenemos es como una disponibilidad para hacerlo, pero no producimos necesariamente mucho. Estamos hablando, por ejemplo, de elaboración productiva de barcos, de puentes, de edificios, de casas, donde el proceso productivo tiene sus propias reglas y sus propias formas de trabajar. En el segundo punto tenemos la distribución orientada al proceso. En ella todas las operaciones del mismo proceso están agrupadas. Ejemplo, tenemos los hospitales, las maternidades, los cuidados intensivos dentro del hospital. Por ejemplo, en las cárceles también tenemos ubicados a los reos de acuerdo a su peligrosidad y de acuerdo a la forma en cómo ellos trabajan. Por lo tanto, esta forma de distribuir un espacio físico no necesariamente es adecuado para un proceso productivo. Esto dependerá evidentemente de lo que nosotros estemos realizando. Aquí es importante señalar que el espacio físico para la orientación al proceso siempre deberá tener un espacio mayor, puesto que los requerimientos para este tipo de distribuciones son mucho más estrictos. En el siguiente tenemos lo que es la distribución por producción en cadena, en línea o por producto. Nosotros conocemos a este tipo de distribución como producción por línea y me procedo a leerlo. En esta se realiza un área, pero al contrario de la distribución física, el material está en movimiento, ¿sale? El material es el que está en movimiento y no así la maquinaria. La maquinaria está ¿qué? Está fija y lo que está rotando es el material para que el proceso productivo se cumpla. Por ejemplo, hablamos de lo que son las bebidas, en cualquiera de sus formas, trabajan por línea. La maquinaria toma la botella, vacía el contenido, pega la etiqueta y prácticamente la pone en la caja. Lo único que hace el operativo, el operario, es sacar la caja, montarla en una base y que el montacarga se lleve dicha caja o número de cajas. Si se dan cuenta, el proceso es muy limpio porque en ningún momento entra ¿quién? El operario con sus manos a manipular, por ejemplo, nuestra botella de agua. Puede ser una botella de jugo, puede ser una botella de refresco, puede ser una botella de alcohol, puede ser una botella de prácticamente cualquier tipo de sustancia, siempre y cuando sea en línea. Lo importante o lo interesante es que aquí nosotros no tenemos ningún contacto con ¿qué? Con el contenido que le da forma al producto. Y esto nos hace pensar o creer que es altamente saludable o seguro su utilización. Por lo tanto, es muy utilizado este tipo de producción en línea, puesto que hace que las personas no tengan injerencia en la misma. Aquí podemos hablar de procesos productivos manufactureros, también donde las personas trabajan siempre lo mismo y otras líneas trabajan diferentes elementos. Y esto hace que la producción se incremente. Otro método de distribución por grupo o por células de fabricación consiste en la agrupación de las distintas máquinas dentro de diferentes centros de trabajo, denominado células o celdas de trabajo, donde se realizan operaciones sobre múltiples productos con formas y procesos diferentes. Aquí tenemos una distribución de planta más complicada, donde tenemos diferentes células que trabajan procesos ¿qué? Diferentes. Entonces estamos hablando de que en estos procesos
se requiere una distribución mayor de lo que es nuestra distribución. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la célula A, la célula B, tenemos la célula C y tenemos nuestra célula D. Volvemos a lo mismo, trabajan procesos diferentes. No están trabajando lo mismo, siempre van a estar desarrollando actividades o procesos productivos de manera diferente, lo que implica que este proceso productivo tenga muchas etapas o muchas variables. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque en ocasiones el proceso tiene subprocesos. Por lo tanto, es necesario que se trabaje en celdas o en células. Si se da cuenta, ¿qué sería la celda? Todo el espacio, y la célula sería el espacio correspondiente. Por lo tanto, nosotros tenemos esa ubicación. Me parece ser que no se ve en el video, entonces lo voy a poner aquí abajo para que no haya ningún problema. Entonces aquí tenemos la celda, que sería este entorno, y aquí tenemos nuestra célula. Celda, un grupo de personas; célula, una persona que realiza un trabajo específico. Por lo tanto, estas variables son importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan a realizar procesos productivos múltiples. Y al realizar procesos productivos múltiples, esto nos permite que nosotros seamos mucho más eficientes en el momento de realizar nuestra actividad productiva. Por lo tanto, y sin dejar de lado que cualquier proceso productivo es válido, este nos permite trabajar en forma coordinada y nos permite trabajar en forma muy eficiente. ¿Esto debido a qué? A que nosotros tenemos un producto que tiene múltiples procesos productivos y que por lo tanto no necesariamente requiere de una producción en línea o de una producción en proceso, sino más bien necesita la combinación de estos dos factores, posiblemente, o requiere de muchos procesos pequeñitos para poder llevarse a cabo. Esta producción es bien interesante, no es fácil de aplicar en la realidad, pero sí requiere de personas muy especializadas para poder desarrollar este entorno donde tenemos celdas y células, y la coordinación aquí se vuelve desde el punto de vista administrativo muy importante. ¿Por qué tenemos necesariamente que trabajar bajo estos 4 tipos, ya sea por células, por celdas, por procesos, por distribución directa o por línea? Bueno, esto nos permite tener diferentes ventajas, como por ejemplo, disminuir la distancia de los materiales, herramientas y trabajos. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo mi lugar de trabajo, mi maquinaria, y tengo a mi disponibilidad la herramienta o la maquinaria necesaria o el equipo necesario para poder trabajar. Esto me hace que yo pueda ser más eficiente en cada uno de los momentos en que yo esté realizando mi actividad, ¿no? Número 2, la circulación adecuada para el personal, equipos móviles, materiales y productos en elaboración. Yo trabajo dentro de la distribución de la planta, debo ubicar que cada actividad está sistematizada. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los componentes que existe trabaja en la misma dirección y en el mismo tiempo para producir el mismo resultado. Y entonces,
Cuando hablamos de la circulación adecuada, me refiero a las materias primas que están entrando en el proceso productivo. Me refiero a las materias primas que están trasladándose a otra maquinaria, a otra celda o a otra célula. Me refiero a materia prima que ya se terminó y está en espera de ser ensamblada. ¿Sale? Entonces, vea cuál es la importancia. Hablamos del personal. El personal debe tener el espacio, la iluminación, la ventilación correcta para poder ejercer su actividad. Tenemos a los equipos móviles, montacargas, tenemos pequeñas grúas de manuales, tenemos formas de mover el equipo, y entonces todas estas deben tener una forma y una precisión para que no interfieran en el proceso productivo. Y estamos desarrollando el producto en su elaboración. O sea, si se da cuenta, nada está parado. Imagínense, por un lado desarrollando el proceso productivo, por el otro lado moviendo la materia prima, y por el otro lado seguimos trabajando. O sea, hay una actividad constante, incluso casi frenética, porque la gente tiene que cumplir con su programa de trabajo. Siguiente. Utilización efectiva del espacio disponible según las necesidades. Si yo tengo un espacio pequeño, trato de hacerlo lo más funcional posible, puesto que estoy buscando que cada elemento que acabo de mencionar pueda trabajar en forma correcta. Siguiente, seguridad del personal y disminución de accidentes. Aquí es fundamental, no tenemos accidentes, no tenemos riesgos y por lo tanto no generamos costos en ese sentido. Siguiente, localización de sitios para inspección que permitan mejorar la calidad del producto. Hay empresas que deciden inspeccionar al final, que son las menos. Hay empresas que deciden inspeccionar en cada proceso, por si hay una equivocación se pueda revertir en forma inmediata. Siguiente, disminución del tiempo de fabricación. Si nosotros conjuntamos estos elementos, la idea es que el tiempo de fabricación disminuya notablemente. Siguiente, mejoramiento de las condiciones de trabajo. Si no hay accidentes, si no hay enfermedades, si no hay riesgos, yo me presento a trabajar sin esta sensación de que puede pasarme algo mal o que estoy inconforme con alguno de los elementos que yo ahí tengo disponibles. Siguiente, incremento de la productividad y disminución del costo. Por supuesto, si yo considero estas características o estas ventajas, forzosamente mi productividad tenderá a subir. Por lo tanto, sí es importante considerar que las ventajas son muchas y los beneficios son muchos. Pasando a otro tema, hablaremos del balanceo de líneas. ¿Qué es el balanceo de líneas? Uno de los problemas más importantes que se tiene dentro de la manufactura es el aseguramiento del flujo continuo y uniforme de los productos a través de los diferentes procesos de la planta. Esto es debido a que los tiempos de operación por parte de las personas es variable según su número y según la curva de rendimiento que éste tenga. Entonces, con este pequeño texto que les acabo de leer, ¿qué es el balanceo de líneas? Es algo muy simple. Hay personas que por su naturaleza, su edad, su complexión, su estado de ánimo, trabajan más que otras, o por su experiencia o por su inexperiencia trabajan más que otras. Entonces, lo que se busca, lo que se pretende dentro del balanceo de líneas es exactamente esto, es que todas las líneas de trabajo tengan el mismo tiempo de recorrido para el proceso productivo. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite algo simple, pero al mismo tiempo sistemático, que es que el trabajo se camine en tiempo y en forma y que todos los operarios estén en actividad constante durante su jornada de 8 horas, lo que hace que se produzca con rapidez, lo que hace que las personas estén totalmente activas y no estén en otras circunstancias que no deben de estar. Por ejemplo, hay operarios que no tienen qué hacer y se ponen a platicar.
y eso distrae o molesta a aquel operario que por sus características físicas o por su experiencia no puede producir tan rápido. Entonces lo que hacemos es que todos produzcan en la misma manera y en el mismo sentido. Por lo tanto, el balanceo es analizar a través de diferentes estudios cómo es que nosotros nos vamos ubicando en términos de lo que nosotros hacemos y el tiempo que nosotros utilizamos para producir. Esto tendrá grandes ventajas porque en el momento en que todos están trabajando, nadie está parado, lo que hacemos es un estado de armonía en el trabajador. Yo trabajo, me dedico a hacer lo mío, él trabaja, está haciendo lo mío, no hay chismes, no hay comentarios, no hay momento de pensar en otra cosa más que en lo que estamos haciendo. Termina nuestra jornada de trabajo, nos retiramos sin haber dicho malas palabras, sin haber dicho chismes, sin haberme fijado si el operario de al lado traía o no traía o dejaba de traer. Esto es bien benéfico debido a que nos permite que nosotros trabajemos en forma eficiente y dedicados 100% y concentrados 100% en lo que estamos haciendo. ¿Por qué requerimos el balanceo de las líneas de operación? Pues por una circunstancia que yo había comentado. El nivel educativo del trabajador operario es siempre muy bajo. Puede ser primaria, secundaria, máximo algún semestre de nivel medio y superior. Pero en la mayoría de los casos son personas que no tienen estudios y que sus criterios de seguridad y de trabajo y de colaboración siempre son menores a los que nosotros manejamos siendo profesionistas o siendo personas con otro nivel educativo. Por lo tanto, sí es necesario que se cuiden esos detalles porque suelen ser importantes. Aquí tenemos que el no balancear las líneas produce que los trabajos se hagan a destiempo o se hagan de mala calidad o se hagan rápido. ¿Debido a qué? A que quiero competir con otra persona. No es una competencia, siempre se les menciona eso a los trabajadores, no es una competencia, no es saber quién produce más, porque al final lo que nosotros queremos es que la producción sea de alta calidad y conforme a los estándares requeridos, no si se produce en una velocidad mayor, porque al final a lo mejor no puedes premiar esa velocidad mayor y esa calidad mayor. Lo que tratamos de hacer es fundamentalmente decirle que trabaje en tiempo y en forma de manera adecuada. ¿Para qué? Para que el producto salga o la pieza que está realizando salga con la mejor calidad posible. Y comparto un momento que es importante, dicen. Además de la mano de obra, se cuenta con recursos que pueden limitar en un momento dado, como lo son la maquinaria, los materiales, los insumos. Hallar la distribución de la capacidad de manera correcta permite minimizar estos problemas que se le conoce como el balanceo de líneas. Si yo tengo la maquinaria correcta, en su funcionamiento correcto, si tengo la materia prima disponible para trabajar, si yo tengo lo que son los materiales o los insumos correctos, esto hace que yo empiece a trabajar en tiempo y en qué, en tiempo y en forma, y hago que el proceso productivo sea menos complicado, menos difícil en su elaboración, y por lo tanto esto hace que el trabajo me permita ser desarrollado en una forma más sutil, más correcta, sin desgastarme emocionalmente, sin desgastarme también físicamente, y por lo tanto poner una atención fundamental en lo que estoy elaborando. Este balanceo de líneas se realiza a través de métodos de investigación como el estudio de tiempos y movimientos. El estudio de tiempos y movimientos plantea cuál es el movimiento y el tiempo correcto en el que se va a desarrollar un proceso productivo. Desafortunadamente, este estudio es eficiente, sí, pero debe ser actualizado constantemente. ¿Por qué? Porque las condiciones que se generan van cambiando constantemente.
Un factor preponderante es la edad, son las enfermedades, es el desgaste natural que tiene el cuerpo para desarrollar uno u otro proceso, y por lo tanto lo ideal sería que estos procesos se realizaran continuamente para ir ajustando los tiempos. También hay ocasiones en que el operario se va haciendo viejo o va teniendo mayor experiencia en la empresa y por lo tanto su capacidad física va disminuyendo. Y en ocasiones pues el departamento no lo quiere correr o no lo quiere cambiar debido a que ha invertido mucho en él. Entonces, si se da cuenta, tenemos múltiples factores. El balanceo de líneas debe realizarse según el proceso productivo que se tenga. Estos procesos son producción en línea. Se tiene una serie de operaciones subsecuentes divididas entre secciones o departamentos, con relativa o pocos productos, pero con gran volumen. ¿Dónde vamos a utilizar el balanceo de líneas? Básicamente en dos procesos productivos. El primero es la producción por línea, donde se tienen divididas las actividades de acuerdo a su importancia. Y el segundo, el proceso productivo por procesos, donde se tienen diferentes formas de elaborar el producto hasta llegar a su ensamblado. Esto implica que estos dos procesos se balanceen correctamente para que el trabajador pueda continuar con su actividad y que dichos procesos productivos sean los más adecuados para su trabajo. También en otros lugares donde se utiliza la producción en el balanceo de líneas es los procesos intermitentes. Para los diferentes productos debemos realizar diferentes operaciones a través de rutas de procesos. ¿Cuál es la ruta más adecuada para que todos estén trabajando al unísono? Y el último, la producción por proyectos, es aquella en la que la producción de una sola prueba puede demorar bastante tiempo. Aquí tratamos de producir la mayor cantidad de cosas que se puedan, con la idea de que podamos realizar la actividad en tiempo y en forma. El balanceo de líneas es un balanceo que es importante desarrollar y que es importante que nosotros podamos entender para adecuarlo a las características y necesidades de la empresa. Sin más por el momento, me despido, les dejo su actividad y nos vemos en una próxima sesión. Que tengan excelente día y hasta luego. Bye.